Saludos, gracias por estar aquí presente nuevamente en este programa de Volver a Emprender. Mi nombre es Brian Oquendo y hoy tengo el privilegio de estar junto a un gran caballero, un gran empresario, un gran servidor de los seres humanos, un gran amigo, el señor David Bonilla. David Bonilla que me acompaña hoy desde Colombia, es un gran maestro, tiene una maestría en psicología de neurociencias y también de educación. Y bueno, tiene también su programa de podcast YouTube, que es el podcast al día. De hecho, al final vamos a estar hablando un poquito más de eso. Pero sin lugar a dudas, quiero escuchar su historia, porque al igual que muchos de ustedes que de algún modo comenzaron a emprender un negocio y por haya sido por las circunstancias que hayan sucedido, tuvieron que haber cerrado, cerró, se acabó. Esas historias, al igual que yo, David la tuvo y hoy vamos a escuchar su gran historia de superación y de convencimiento hacia todos nosotros para volver a emprender. Bueno, David, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros en este hermoso día. ¿Cómo te encuentras? Hola Brian, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal la presentación, hermano? Muchas gracias por todos esos títulos y demás. Qué bueno estar aquí, gracias por la invitación. Para mí es un honor tenerte y dialogar contigo un ratito y compartir en este hermoso espacio. Claro que Hemos compartido en otros espacios y tenerte aquí me llena mucho de alegría, creo que lo sepas. gracias, muchas gracias. Para mí también es un placer y lo disfruto mucho. Me encanta escucharte hablar y me encanta también tu historia y todo lo que afortunadamente hemos podido transitar en esta vida. Así que aquí estoy para ti. Totalmente. Bueno, David, primero quiero preguntar, esta es la primera pregunta que siempre hago a nuestros invitados y es, si te preguntaran hoy, ¿quién es David Bonilla? ¿Qué puedes decir sobre esa pregunta? Hermano, pues esas preguntas usted empieza tirando a matar, o sea, Cuéntanos, ¿quién es David Bonilla hoy? pregunta de entrevista de trabajo. Recuerda que Vamos a siempre ver ya vamos a no ver van a hacer. si pasa la entrevista. Vamos a ver si pasa la entrevista. Bien, bien, bien. Pues Brian, mira, yo creo que hoy lo que más me define es un rol que, que la vida, creo yo, que le va poniendo a uno, ¿sabes? Yo hoy soy papá, soy esposo, eh, trabajo un montón en dos proyectos que estoy sacando adelante ahorita, pero básicamente sabes que el título que más me enorgullece en este momento de mi vida, ya casi a los 40, es el de ser papá, ¿sí? Es cuando escucho a esa chiquitina que en este momento tiene 10 años, decir papá, papi, papito, papote, bueno, lo que sea, como lo llaman a uno, hermano. Creo que ese es el título más grande. Eso soy hoy, ¿sabes? Soy papá. Nada, tengo una. Soy psicólogo. Y amigo, no me hagas sentir un poquito aquí. Voy para allá, voy para allá. Mira. Eh, Me pongo celoso, tú sabes. sí, 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 sí. Amigo, esposo. Y bueno, nada, digamos que a nivel profesional soy psicólogo, tengo una maestría en neurociencias, en neuropsicología y educación, realmente ese es el título, magíster en neuropsicología y educación. Soy el director del Instituto Colombiano de la Compasión, que es uno de los proyectos en los cuales estoy trabajando en este momento. Trabajo como terapeuta de pareja y soy experto en todo el tema de rehabilitación de conductas adictivas, eh, pues para apoyar y acompañar a las personas y a sus familias a atravesar todo ese camino doloroso de la adicción. A eso me dedico, hermano, a eso soy. Creo que eso es el título que podría tener hoy. Soy psicólogo, soy papá, soy esposo, soy hijo. Bueno, creo que ya hay un momento donde la vida se reformula para pensar en lo importante y para mí hoy lo importante tiene que ver con la familia, ¿sabes? Total. Un hombre de ternura y servicio. Tú lo ves ahí, ese hombre es como toda una ternura. Pero realmente, y Un sabes que, 80 de puro amor. oye, y yo te sigo en tus plataformas, soy de esos fans que le da corazoncito en tu Instagram. Y para mí, de verdad, tengo la oportunidad ahora, pero lo quiero expresar en este momento. Me acuerdo, si no me equivoco, hace como unos 3 4 años, que Ujú. ibas a comenzar con estos proyectos de, de cómo salir de esa oficina de psicología y volverte a este mundo digital y comenzar a emprender en este mundo digital. Y hoy yo te veo en los programas de televisión, o sea, en distintas entrevistas, tienes un programa exitoso de podcast que estás trayendo excelentes personas de servicio, excelentes exponentes con distintos
temas que de hecho vamos a hablar, como dije al final, sobre para que la gente te siga y siga creciendo contigo. Pero o sea, hace como 3 4 años estamos hablando de eso, ¿no? Sí, mira, nosotros en el 2018 realmente es un poquito más, son como unos Ah, 5 un años. poquito. Eh, Tienes razón, a mí 2010. se me, Es a que mí me se quiero me sentir ocurrió, joven, disculpa, me quiero sentir más joven. a mí se me ocurrió, pues digamos que con mi esposa, que es con la que trabajamos todos estos proyectos, hacer un ejercicio de llevar psicología a todo el mundo. ¿Sí? Esa era un poco la expectativa que teníamos y lo que dijimos fue, creemos un espacio donde hagamos unas entrevistas, en la mayoría a psicólogos, para que la gente rompiera un poco el paradigma de lo que significa los temas de salud mental. Eso fue antes de la pandemia. Total, Hicimos un ya programa que entiendo. se llamaba 21 días de conexiones y lo que hicimos fue que a partir del 10 de octubre hasta el 30 de octubre nos conectábamos 21 días. Tú estuviste acompañándome en esa locura en ese momento y era conectarnos a las 6 de la tarde a hacer una conferencia virtual gratuita para que la gente supiera temas de salud mental. Eso evoluciona y se convierte en el primer Congreso Internacional de Psicología Online. En ese momento, un año antes de la pandemia, te quiero contar, y es que aquí en Colombia, mucha gente nos dijo que estábamos locos. Sí, yo empecé a buscar quién me apoyara a vender la idea, a pasar propuestas, y la Universidad del Bosque, aquí en Colombia, desde su área de educación continuada de la Facultad de Psicología, la doctora Gloria Cajiao, me dice, David, ese proyecto me gusta, la doctora Gloria Cajiao y la doctora Luz Elena Buitrago. Me dijeron, vamos con ese proyecto y arrancamos el proyecto. Ir a tocar puertas a las universidades más importantes del país a decirles, mire, tenemos una idea que se llama el Congreso Internacional de Psicología y es virtual y es gratuito. Y lo que queremos no es llegar a los docentes, no es llegar a los estudiantes, lo que queremos es llegar a la gente. Entonces vamos a ir por redes sociales. Tú no sabes, Brian, eso fue un... No, y lo peor es gratuito, olvídate que eso fue Es como que gratuito. no, yo para, no, y no estoy. En ese Total. momento me llamaron agencias de viajes, me llamó la gente que se encargaba de hacer los congresos presenciales y me dijeron, tú te vas a tirar el negocio, esto está muy mal, o sea, ¿cómo se le ocurre hacer un congreso virtual? Eso pasó un año antes de la pandemia, es decir, eso fue en agosto, antes de la pandemia. Yo les dije, mire, el mundo va para allá, nosotros no nos podemos quedar, necesitamos pensar que la psicología llegue a todo el mundo. Llega la pandemia, nosotros hicimos el congreso ese año, sacamos al final el congreso, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología se unió con nosotros, ASCOFAPSI, unas universidades se unieron, la Universidad Católica de Colombia, el Bosque, la Universidad del Área Andina, es decir, como universidades que en ese momento creyeron en el proyecto, la San Buenaventura de Cali, la San Buenaventura de Colombia, de Bogotá, perdón, dijeron, este proyecto como que tiene algo, no, nadie sabía qué era, ¿sí? Era como una vaina rara. Dime, Fue dime. por ti, fue por ti, por tu ternura. Ellos no creían en el proyecto, ellos creían en ti. Yo creo que sí, y Total. aquí sí voy a Sí, decirte, creo que esto es fue muy un tema de probable. entrenamiento puro. O Sí, sea, nada totalmente. que hacer. Sacamos el primer congreso, sí, las cifras fueron buenas, ¿sabes? Fue un buen momento, es decir, dijimos, bueno, llegamos a un montón de gente, tuvimos referentes en la psicología de Colombia, de Argentina, de Perú, de Puerto Rico, mejor dicho, tuvimos a los referentes del mundo casi, de España, de habla hispana, sobre todo de habla hispana, algunos de Brasil, bueno, y sacamos el congreso adelante. 8 meses después, más o menos, llega la pandemia. Y con la llegada de la pandemia, todo lo que me habían dicho a mí de que estaba loco, de que eso no funcionaba, de que eso era, mejor dicho, el acabose, Ahora se querían volvió ser a como nuestro tú. favor. Y Total. entonces aparece y me dicen, oiga, venga, espere porque es que usted hace un año dijo que había un Congreso Internacional de Psicología Online, ¿qué hay que hacer para estar ahí? Y tengo que decirte que, que tal vez el ego, el orgullo, qué sé yo, también nos dio para decir no. Los que nos creyeron en el proyecto un año antes son los que van a estar este año. Y son los mismos Así debe patrocinadores. ser. Y yo les dije, porque cuando yo tenía la idea que era un sueño, hubo gente que me apoyó. Y fueron noches de llanto, de preocupación por plata, porque tocaba sacar un montón de recursos, pues porque era gratis. Mi esposa me decía, David, pero es que es un poco de plata.
transmisiones en vivo, enseñarle en esa época, enseñarle a la gente a usar Zoom, pues porque era la plataforma por la que íbamos a transmitir, cómo se hacía una transmisión a YouTube. Bueno, eso es una locura. Sabes que en la pandemia la gente aparece y ahí ya me dijeron, venga, ¿cómo es que se hace un congreso virtual? Y les dije, no, miren, nosotros este año vamos a hacer el congreso, el segundo congreso, y pues arrancamos. Y ya esto se convirtió en un proceso académico del cual sale un libro de las memorias del Congreso, con todas las de la ley, es decir, es un libro que existe, que es Wow. físico y que recoge 3 congresos que hemos hecho hasta ahora. La idea es que el año que viene haremos el 4.º congreso y pues frente a eso nos estamos moviendo, ¿sabes? Pero pues ahí como contarte un poquito de esto que me No, preguntaste. oye, sí, no, pero es que o sea, me es porque ahora te estaba viendo, estás bien activo en las redes y totalmente, ahorita trajiste algo que lo habíamos hablado, se me fue el hilo del tiempo, a veces se me va el hilo del tiempo, pero sí, 2018. Y cuando hablábamos precisamente, no me olvido de esa preocupación de cómo llegar al público cuando uno piensa en psicología o en un psicólogo, la gran mayoría, no todos, pero muchos piensan que ¿para qué ir a un psicólogo? Yo no estoy loco. Cuando ya ahora, gracias a estas cosas que comenzaste tú, David, ahora hay mucha gente que le da importancia a las De terapias, acuerdo, que ahora de lo acuerdo. ven como parte esencial. De hecho, los otros días vi una influencer hablando sobre, no, y es bueno que los hombres cojan terapia, o sea, ya lo están en el lenguaje, ya está ahí anclado, de que es algo bueno para nosotros los seres humanos comenzar a tener terapia, cuando antes tú decías, tú vas al psicólogo y te tachaban de loco por Estabas algún mal. motivo automáticamente, y hoy De ya acuerdo. la gente lo está percibiendo como, oye, sí, totalmente. De hecho, yo siempre lo estoy refiriendo. O sea, que cuando yo estoy en mis participaciones de lo que es coaching, que es otra ramificación totalmente distinta, y veo que no, yo siempre sugiero un psicólogo, siempre sugiero, mira, trabájate las terapias, busca apoyo en esto, porque pues realmente hay muchas cosas sumamente importantes. Y bueno, este no es el tema, pero totalmente sí. Así que me alegro muchísimo porque, y precisamente, pero va con esto. Inconscientemente esta historia va atada también a volver a emprender, De acuerdo. porque has tenido mucho éxito. Pero lo que quiero también saber de ti es que antes de todo esto, tú estabas en el mundo voy a ponerlo así porque yo también estaba ahí, no es casualidad, en el mundo del alcohol. O sea, yo vengo del mundo de las promociones, de las barras, del alcoholismo, de los happy hour, de Man, estar, usted cómo me va a llevar a sí, eso? O sea, bueno, porque sé que tu primer sí. negocio, y mira cuán diferente, o sea, por lo menos también dentro de mis primeros negocios fue de barras y licores y mira dónde estoy ahora. Y literalmente tu primer negocio se que era de barras. Cuéntame cómo fue esa historia de tu primer negocio, cómo nace ese primer negocio y qué ocurrió. Bueno, mira, ahí hay un, digamos que más que el primer negocio, yo creo que ese fue el primer negocio formal al que se le invirtió una suma de capital importante, ¿sabes? Te voy a hacer un spoiler ahí chiquitico. Mi primer negocio fue como a los 15 años. Mi papá para un diciembre me dice, te voy a dar tu Navidad. Y yo, billete, 15, 16 años. Y mi papá tenía un amigo que inyectaba plástico. No sé si sabes, No, figuritas en desconozco. plástico, figuritas de... Te lo voy a resumir, era un arbolito más o menos de este tamaño, en tercera dimensión, que traía como un display así de grande, que traía unas bolitas, unas campanitas, unos bastoncitos, que se les colgaba una fichita como así de grande al puerco arbolito. El arbolito tenía unas puntas, era como un pino, y tú le ponías el muñeco. Era una vaina Yo, horrible. O sea, déjame decirte, fue tu primer negocio y todavía te apasiona porque me lo cuentas con tanto detalle como si hubiera sido ayer. era una vaina. Y me voy a vender los árboles, Brian. Coja una maleta, meta esa maleta, tenía 16 años, y pasar local por local. Vea que si me compra el arbolito, vea que si me compra el arbolito. Te voy a decir que mi papá, un tipo muy entusiasta tal vez, también empresario y que la cabeza siempre le funciona de esa manera, mandó a hacer 1.000 arbolitos. Uf. 1.000. Vendí 2. Y tenías que vender 1000 en un solo mes.
Pues Cuando me los comenzaste en compró como en noviembre ay, 20, tenía un mes. O un sea, mes, no, ¿qué mes? Es literal, y que uno, menos. si al 16 usted no ha comprado árbol, usted ya no compró. Tu Hermano, papá te lo tenía digo, mucha fe en ti, mucha fe en ti. vendidos árboles, vendidos árboles. Y creo que fueron fiados. Entonces, nada, eso es un poco como la historia. Fiados y nunca los cobraste. No los cobré, no los cobré, no, que va a ir a cobrar unos arbolitos. Pero bueno, eso fue un poco como los comienzos, ya pues obvio, arranca como la inquietud del trabajo, de empezar a ver qué se hacía y montamos un café, era un café bar, Okay. que también era papelería. Entonces, Era una barra, tenía alcohol, café y imprimían, sí, 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 ¿no? era fotocopiadora, vendíamos papel, era al lado Ah, de una universidad, ¿sí? Entonces, como para que te hagas la idea, oh, era al lado de una universidad, entonces en la parte del era fondo todo, un todo en uno, un todo en uno. Imprime, date un shot si tienes estrés con las notas. O sea, era como, date. y pues digamos que ahí lo que nosotros empezamos fue pues a entender cómo funcionaba. Era un negocio rentable, ¿sabes? Pues porque digamos que en los 4 meses que funcionaba la universidad vendíamos trago, vendíamos comida y vendíamos papelería, es decir, lo teníamos todo. Sí, y comida. O sea, Y yo ahí estaba terminando 11, yo estaba el último año del colegio. Aquí en Colombia se hacen 11 años, ¿sí? De la primaria, el bachillerato, y ahí uno pasa a la universidad. Entiendo que en Puerto Rico funciona un poquito diferente, en Estados Unidos funciona diferente, pero aquí funciona de esa manera. Entonces, yo ya iba en el último año y con mi papá nos metemos en este negocio. Lo trabajábamos los dos, yo los jueves y los viernes salía de estudiar a mediodía y me iba para el negocio. Es decir, yo salía de estudiar a vender licor. no, viste, tus inicios, son tus Sí, sí, inicios. sí, sí. Y ahí arranco y la cosa empezó a funcionar. Yo ya estaba cansado porque era jueves, viernes y sábado, trasnochando hasta las 4 de la mañana. Iba y descansaba un rato, iba a terminar de estudiar. El sábado, pues sí, seguíamos derecho trabajando. Y el domingo, pues descansar un poco para el lunes, volver otra vez al colegio. La vaina va funcionando y entregamos el negocio a 2 personas para que lo administraran. ¿Sí? Uno dice, ya esto está dando, ya esto funciona, pongámosle un administrador. Y creo que esa es una de las lecciones importantes de la vida y es que cuando nosotros en ese momento pensamos en el administrador, no fue una persona que administrara un negocio, fue una persona que se hiciera cargo del negocio, porque Claro. nosotros estábamos hartos. O sea, yo ya estaba cansado de estar trasnochando, no tenía vida, mientras los jueves y los viernes mis compañeros del colegio se iban a jugar, se iban a tomar del pelo, yo salía corriendo a atender, perdón la palabra, a atender borrachos, a vender hojas. Era un tema muy complejo y pues a esa edad la cabeza le funcionó a uno de otra manera. Entonces Claro. dijimos, administradores, el cuento para hacértelo corto es que 2 meses y medio después, las ventas, piensa que aquí en Colombia en ese entonces nosotros vendíamos alrededor de, voy a ponértelo en dólares de hoy, como unos $200, que aquí en Colombia es un dinero importante, lo vendíamos diario. Eh, Aquí son entre unos 800.000 pesos, 900.000 pesos diarios, o sea, era un muy buen dinero. Aquí en Colombia es un muy buen dinero. Y lo vendíamos miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces dijimos, la hicimos. 2 meses después estábamos con las ventas como al 25%. Y dijimos, no, vamos a recuperar el negocio. Ya no había nada que hacer. O sea, ya la credibilidad, el prestigio, todo lo que habíamos logrado durante mucho tiempo se fue al piso. ¿Qué tocó? Cerrar, vender todo, pues lo que pudimos vender y entender que no era un negocio nuestro, ¿sabes? O sea, nosotros dijimos, ahí hay una oportunidad y cuando uno emprende, yo creo que una de las cosas más complejas es entender que no todos los negocios son para uno y que hay Claro. negocios donde uno aprende cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el negocio que no es para uno? Ese fue uno de esos momentos, ¿sabes? Ahora, pero de todos modos, cuando abre, por lo menos en mi experiencia, tu primer negocio, es esa emoción, es como pura motivación, porque obviamente no tienes una conversación anterior de como de perder algo, simplemente te estás lanzando a que esto va a ser totalmente un éxito. Como quiera que sea, me imagino, me corriges, que como que aún así siendo joven, te decís, wow, tengo mi propia barra,
Probablemente tenías también esas conversaciones de que ahora voy a ser famoso, no sé si eso te llegaba. Lo que pasa es que luego viste la realidad, que era todo el mundo, que tú eres el que estás detrás de la barra y el que está al frente es el que está pasando la chévere o bien. Aún así, ¿qué ocurre por tu mente? ¿Qué te pasa por tu mente? Porque sé que a todos nos llega una conversación, cerrar la puerta de un negocio, cerrar y decir, hasta aquí llegó, nos llega siempre una conversación, de algún modo. ¿Qué ocurrió contigo en ese momento? Si te acuerdas, ¿qué conversación te llegaron? Si hubieron frustraciones, molestias, ¿qué fue lo que ocurrió? Mira, yo recuerdo que en ese momento nos sentamos con mi papá y lo conversamos un buen rato y dijimos como no hay nada más que hacer, o sea, mi papá estaba en esa época sin trabajo, pues estábamos enfocados en el negocio. Fue cerrar y empieza un proceso muy complejo que yo creo que es de los momentos donde realmente se quiebra la esencia y es porque tú te tienes que cuestionar si te empleas o continúas emprendiendo. Y creo que esa es la primera cosa que aparece cuando tú estás en un negocio. Pues porque es que ya no funcionó. O sea, en serio ya te diste cuenta que estás endeudado, que los sueños que tú tenías no aparecieron, lo que tú dices, yo me soñaba como, no sé, en las Islas Caimán, sí, o sea, siendo el dueño de las 10.000 negocios, o sea, era una vaina que se derrumbaba. Y pasa algo y es que el cuestionamiento es que sigue. Porque la frustración para uno es decir, hoy llevo, no sé, un año, 6 meses, haciendo lo que se me da la gana con mi tiempo, comillas, sí, pues porque no es tan así, trabajaba desde las Sí, 12 del día hasta las 4 de la mañana, pero yo digo, juraba que era independiente y que los manejaba mi tiempo. emprendedores trabajamos a veces mucho más que ser Claro. empleado en ocasiones. Y entonces yo decía, no, y ahora emplearme, ¿y qué vamos a hacer? Y con mi papá entramos en esa disonancia, y ahí aparece algo, y es que como que uno dice, bueno, ¿qué sigue? Te digo, yo tenía 17 años, casi 18 en ese momento, y fue como, bueno, pues toca estudiar, pero lidiando uno con el malestar, ¿no? De la tristeza, la frustración, la gente alrededor es muy cruel con el emprendedor. Y entonces la pregunta no es de, oye, ¿cómo va el negocio? ¿Qué pasó con el negocio? Sino es una pregunta de, pero pues es que yo le dije que esa vaina no daba. Y uno dice, pucha, no sabes con el dolor que yo estoy lidiando para ahora Ah, cargar se ocurre con, mucho. con tu conversación de te lo dije. ¿Sí? Entonces uno dice, pues bueno, sí, no, pues no se pudo, no se dio, no lo logramos. Y empiezas a lidiar con eso. En mi caso, parte de lo que funcionó fue que empecé a estudiar. Y ahí pues como que vienen otros procesos donde nosotros decíamos, bueno, yo estudio y para dónde va este tema, seguimos emprendiendo, no seguimos emprendiendo. ¿Tu primer estudio fue en psicología? ¿Te fuiste por No, otra ramificación? ¿En qué comenzaste en qué carrera? yo empecé y terminé contabilidad y finanzas públicas. Contabilidad. ¿Sí? Entonces yo decía, pues yo soy un tipo administrador de negocios, o sea, yo lo tengo claro. Fue por la contabilidad. Uy, hermano, no, menos mal no fue por ahí Eh, porque me enloquecí. ¿Terminaste? Sí, 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 estudié. Terminaste tu bachillerato en contabilidad. Eso era como, pues yo no sé, es como un técnico, como un tecnólogo, Ok, eran 3 años más o menos. Eh, son 3 años de estudios. entonces, Y la deuda, porque qué no, no, también no, la no, no. deuda. Aquí en Colombia hay un tema que se llamaba como un servicio de público de educación. Ah, Y ok. uno podía Bueno. estudiar ahí gratuito, era gratis, pues, ¿de dónde plata, men? O sea, el me acaba de quebrar, o sea, tocaba pasar de ser el empresario a estudiar No, no, público, que yo eso cogí también tiene muchos un efecto, préstamos, fue. claro que eso también tiene una cosa en la cabeza y es que tú, el ego, el orgullo, tengo dinero y me va bien, pasar a decir, pues pucha, estoy sin un peso, no tengo ni para estudiar y toca ver cómo se soluciona. Pues aparece el tema público y ahí fue donde yo arranqué. Entonces, no, yo terminé, incluso duré 2 años trabajando en esa área, que fue donde yo dije, uy, no, ya no más, o sea, esto no, esto no es vida. Exacto, ¿qué ocurre? Te fuiste a estudiar y dijiste, bueno, me fui a estudiar, comencé a trabajar y luego, ¿qué te llegó? Porque eso es lo que sucede. Me imagino que muchos de los que están también viendo el video dicen, me pasa igual, o sea, yo cerré.
como que ese pequeño llamado de la noche que te dice, aquí no es, aquí no es. ¿Qué haces aquí? Vete a prender, abre algo, abre, no sé, vete a vender agua, no sé, haz algo, pero no. ¿Qué Claro. ocurrió? Mira, en ese momento, como que empezamos a darle vueltas, mi papá, yo creo que la culpa de todo esto es mi papá, ahora que tú me haces conciencia aquí, voy a salir a tener una conversación responsable con ese señor. Viste que yo te hago falta en tu vida. Siempre sacamos algo interesante en nuestras conversaciones, te lo digo. Ahora que hago conciencia, todo lo que pasa en mi vida es por mi papá. Nada, nos ponemos a conversar y yo le digo, bueno, ¿qué sigue? ¿En qué nos metemos? ¿A qué nos ponemos a hacer? Y en ese momento, digamos que mi papá, es que esto es un tema que yo lo veo hoy, es un tema de emprendimiento familiar. Imagínate que, pues mi familia es una familia, digamos que mi familia extensa es una familia de bajos recursos aquí en Colombia, no vamos a decir que somos una clase media ni alta, cero, trabajadores. Y mi abuela, cuando llega a Bogotá, porque mi abuela viene de una ciudad pequeña, llega a Bogotá y para sostenerse, para la abuela lo que te voy a contar, para sostenerse, la abuela se iba a las obras. En esa época el cemento, ¿sí? Sí, el cemento, así se Sí, llama sí, ya sí. también, ¿cierto? El cemento. Sí. Venía en unas bolsas donde venían tres bolsas de papel. Una venía impresa, la otra bolsa era la que contenía el cemento y la de la mitad era una hoja de papel craft. La abuela se iba a las obras a recoger ese papel, cortaba las bolsas, sacaba la bolsa de la mitad y armaba nuevas bolsas y las vendía para empacar la panela, para empacar el arroz, para empacar. Ese era su trabajo, ¿sabes? Iba, recogía las bolsas. Con el tiempo, 20, 30, 40 años después, mi papá dice, por aquí va un negocio con una tía y crean una empresa de empaques publicitarios. Para que veas cómo una cosa tiene que ver con la otra. Y los empaques publicitarios era hacer bolsas impresas, las de los almacenes, Claro. pero ya a otro nivel, a otra escala. ¿Sí? Entonces ya el negocio que la abuela hizo para sobrevivir hacía 30, 40 años atrás, volvía a aparecer en la vida para que nosotros dijéramos, ok, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces mi papá empieza a trabajar con una tía y luego le digo yo, pues armemos nosotros nuestra propia empresa y mi papá ahí encuentra un trabajo y se va a trabajar y yo me quedo con la empresa. Entonces me pongo a trabajar en este tema de Tu segundo publicidad. negocio. Ya Ese es vamos el por el segundo. segundo negocio. Bueno, el tercero, porque los arbolitos, Los arbolitos no me los va a quitar usted de ahí. no, los arbolitos, la barra multiuso. Y ahora de empresa. Ok, perfecto. Vamos por tres negocios. Y esto, pues nada, es un tema de muchas relaciones, de Claro. visitar el cliente, de ahora lidie con litografía, con distribuidores de papel. Era otra cosa completamente diferente. Entonces hacíamos avisos, pendones, tarjetas, un montón de vaina de publicidad. Y me voy metiendo en esto, pero daba para comer, ¿sabes? O Claro. sea, daba para comer. Esto no daba para pagar arriendo, nada de esa vaina, daba para comer. Y ya llevo un año, ahí ya empiezo a estudiar psicología, ahí yo ya empiezo a estudiar psicología, voy como en cuarto semestre más o menos, alternando las dos cosas, entonces alternaba el tema de la psicología con la publicidad que me daba para los gastos, ¿sí? Para el Claro. diario. Y como en quinto semestre ya empieza como el chip a decirte como, bueno, pero usted está vendiendo publicidad y la carrera y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Ya me cansé, o sea, ya no quiero más este negocio. Y yo había trabajado mucho durante 2 años y mi papá me dice, no, pues yo me quedo con el negocio. Dale, yo voy a salirme del trabajo, me quedo con el negocio Intercambiaron nuevamente. y le entrego yo el negocio a mi papá. Pasa una vaina muy curiosa y es que yo había venido trabajando un montón de clientes grandes, ¿sí? Es decir, para nosotros un cliente grande era un cliente que mandara a hacer 1000 empaques. A nosotros nos mandaban a hacer 100, mandaban a hacer 200. Entonces, el cuento es que íbamos, hacíamos el negocio, salíamos a imprimir, mande doblar, luego vaya y pegue las bolsas, empáquelas y llévelas. O sea, yo hacía todo, todo.
Entonces, cuando salía un negocio de 1000 bolsas, eso era un problema porque ya no me daba, yo ya no podía hacer las 1000, entonces consigan, no sé qué. Entonces, cuando yo le entrego el negocio a mi papá, como a los 15 días, me dice, oiga, llamó tal cliente, oiga, llamó tal cliente, oiga, llamó tal cliente. En más o menos 6 meses después de que yo le entrego el negocio, que fue como, listo, aquí quedamos, esto es suyo, la empresa dejó de facturar, voy a decir cualquier cosa, facturaba 1 peso y empezó a facturar 10. O sea, eso fue reventosa. Me faltó paciencia, tengo que decirlo, o no era, ¿sí? O sea, la verdad creo que también hay unos temas de azar que funcionan. Y se fue. El negocio hoy, imagínate el negocio, lo bueno que hoy es el negocio de mi papá. O sea, mi papá vive de eso, es su empresa. Es una de las empresas que es reconocida, por lo menos aquí en el país, en temas de empaques publicitarios. Mi papá sigue vendiendo empaques publicitarios. Entonces le hace las bolsas a la mayoría de las empresas, pues, a muchas empresas de ropa, de electrodomésticos pequeños y demás. Ahí está. Ese fue el segundo, el tercero. Y te escucho porque eso también ocurre. ¿Cuántas veces muchos de nosotros de momento dicen, ya no? Y hay historias basadas, no voy a traer historias para no alargar esto, pero totalmente mucha gente que ha pasado con esas historias, no voy, no quiero más, estoy cansado, que lo siga otro, y de momento, el otro simplemente de momento, de hecho hay una ¿Reventó? historia, sí, hay una historia de una mina de Estados Unidos de oro que mismo se me olvidó el nombre, pero lo leí en el libro de Piensa y llega a ser rico y trae esa historia basado en un hecho real, que este minero con su familia no encontraban la línea de oro, se rindió, vendió todo, se quiso quitar y otro ser humano adquiere eso. La diferencia fue que invirtió a un especialista para que fuera a examinar. ¡Bum! Y O mira, y sea, mira que ahí hay un tema, y creo que eso es una de las cosas que más le duele a uno, y es que la mayoría de las personas le dice a uno, es que si se hubiese esperado, es que qué tal si usted se hubiese quedado. Y yo le digo a la gente como tú que me invitas a hablar de este tema, yo les digo, no, para mí era hasta ahí. Mi emoción, mi salud mental, mis ganas de ir al trabajo ya no estaban. Es decir, yo creo que por eso tampoco ya vendía. Yo ya no quería estar ahí. Y entonces, si el que se quedó con la empresa descubrió la mina de oro, pues era porque era ese el momento desde lo que esa persona pensó que era diferente. Pero lidiar con eso, pero si usted se hubiese quedado, yo les digo, no, es que yo ya no quería. Para mí el proceso estaba cerrado. Y eso es una de las cosas que uno tiene que entender. Y es que si tú decidiste que ya no va más, pues es porque tu negocio está hirió. Pero es que, ¿qué tal si en 15 días usted descubre la mina de oro? No, es que yo ya no quiero descubrir ninguna mina de oro. Para mí estuvo bien hasta acá. como Y decimos en lidiar transformación, fue perfecto. era perfecto. Y era lo que había. Para mí era lo que había. No quería nada más diferente. Así que vuelves a dejar otro negocio y ahora ya tienes dos negocios en el cual no querías estar. ¿Qué ocurre? Porque ya es como que, ok, ¿y ahora qué? No, es Luego que, de eso ya esto no se me dio, los arbolitos no se me, fue un total arbolito. Ya empezamos mal con los arbolitos, luego tengo esto, luego lo otro tampoco se me da. Luego, ¿qué ocurre? Porque ya tengo tres conversaciones, ¿no? Sabemos cómo trabaja nuestro subconsciente e inconsciente. ¿Y qué sigue habiendo en David para decir, seguimos? mira, Ocurre. para mí lo que nunca ha sido negociable es la conversación que yo tengo con el dinero y con los negocios. En mi cabeza, en mi cabeza y en mi corazón, hay una frase que la aplico todos los días y es que cuando tú haces negocios, lo único que se puede perder es tiempo y plata. Y el tiempo es lo que yo invierto. La plata está. Es decir, no pasa nada. ¿Sí? Esa es mi apuesta. Entonces, creo que en mi caso, por ejemplo, nunca estuvo la conversación asociada a, y ahora me quebré, y pucha, y el dolor de la... No, o sea, era mi apuesta. Yo voy a invertir tiempo y voy a conseguir dinero para que este negocio funcione. A partir de ahí, pues como es la tarea que tengo,
pues me puedo meter en cualquier negocio. Y el literal, después de ese, no sé si me estoy adelantando, pero después de ese, eh, uy, hermano, me metí en cuánta cosa. Imagínate que terminé vendiendo el alma, no mentiras. No sé si en Puerto, sí, seguro en todo lado, Sí, sí, sí. unas tarjeticas que vienen decoradas con colores súper llamativos, que traen unos mensajes súper bonitos, que son unas tarjetas grandes, medianas, pequeñitas, Ni que traen idea. carcha. Bueno, es una vaina, un negocio aquí que funciona un montón, que son como, ¿cómo te lo digo? Como afiches, ¿sí? Como Ok, publicidad. ok. Y lo Muy bonito. traíste. De feliz cumpleaños, de feliz día de amor y amistad, feliz día de la madre, la tarjetica decorada. Hermano, yo ya tenía ahí, ya no sé, hermano, como unos 28 años tal vez, ya profesional, yo ya me había graduado de psicólogo Y de contabilidad. y de contabilidad, ya veía así iba hace rato, y cojo una maleta, que estos son de las cosas que yo sí creo que son las que lo quiebran a uno y que le forjan el carácter, y yo dije, yo puedo vender esa vaina, y ahí hay plata, tiempo y plata, y yo dije, voy. Imagínate que cojo una maleta de estas de viaje, las lleno de tarjetas y me acordé de mi época de los arbolitos, ¿te acuerdas? ¡Ah! Por eso digo, ¿qué ocurrió? Pucha, puerta a puerta en cada local. Buenas, mire, le tengo las tarjetas. No, 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 gracias. Buenas, mire, le tengo las tarjetas. Aprender a lidiar con el no de la venta, yo creo que es de lo que más tiene uno que forjar el carácter. Era puerta a puerta en los locales. Entonces yo veía una miscelánea y yo decía, aquí es. Y llegaba y me decían, no, 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 eso no, pues nadie conocía lo que yo vendía. Hasta que me acuerdo un día en una panadería, llegué yo cansado, vuelto nada, no tenía un peso, tendría, no sé, voy a decirte como $1 en el bolsillo y me senté. $1 aquí son 3.000, 4.000 pesos, ¿sí? Entonces es una plata que le alcanza a uno para tomarse un refresco y comer algo, Cuidado. ¿sí? O sea, chiquito, pero alcanza. Y me siento en esa panadería y la señora me dice, ¿usted por qué tiene esa cara? Y yo por dentro, porque no tengo más. Salude a la señora de la panadería. Y le digo yo, no, pues cansado, es que hoy no ha estado buena la venta, no sé qué vende. Y me dice, y le digo yo, tarjetas. ¿De cuáles? Saco yo mi maleta, ¿sí? Y le muestro, y la señora me dice, pues mijo, usted verá, póngalas ahí, y me muestra una pared. Me dice, póngalas ahí, las vende ahí. Yo le recojo la plata y usted pasa, y pues pasa todas las semanas y yo le entrego pues lo que se haya vendido. Comisión total. Y yo, pucha, ¿cómo así? Dije, bueno, pero sin pensarlo. Pusimos las tarjetas, no sé qué, ta, 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 ta. Le dejo mi número y me voy. Y con esa idea me voy a la siguiente lugar y le digo, déjeme poner mis tarjetas y lo que se venda, yo paso y usted me lo paga. Pues hermano, para hacerte corto el cuento, al mes estaba facturando, no sé, 200, $300 de las tarjetas que yo dejaba puestas ahí. De Por estar, cada, por cada pues, negocio, no, 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 como está bien. sumado. Sí, pues bien, pues no No, era que me fuera a hacer Colombia, millonario, Colombia era pero bien. era una plata, claro, en pesos eran como 1.000.000 de pesos, 1.200.000, una cosa así, o sea, bien, funcionaba. No era una suma que dijera uno descresta, pero alcanzaba. Pero el cuento es que ahí es donde yo digo, bueno, vamos por el siguiente. Llegó un momento donde me cansé de andar con la maleta encima y más que me cansé es que me ofrecieron trabajo, hermano. Ok. Y eso es una cosa que pasa muy seguido cuando tú estás emprendiendo, pues tú ya tienes otro carácter, ¿sí? Tú ya tienes una forma de ver el mundo diferente, tú ya hablas de otras cosas, tú te has forjado la voluntad, la disciplina, bueno, un montón de vainas ahí y me ofrecieron trabajo como psicólogo. Y yo decía, wow, como psicólogo ya esto es otra cosa, pues no voy a seguir vendiendo tarjetas. Recuerda que yo ya era profesional y la conversación que me acompañaba era la del ego, la del estatus, la de yo para qué estudié, ¿sí? Correcto. Entonces, resignificar todo eso, ¿no? Porque yo ahí entendí
que después del tiempo lo vine otra vez a reafirmar, y es que uno estudia para estudiar y uno trabaja para ganar plata. Qué bueno sería que tu trabajo te permita poner en práctica lo que estudias. Qué bueno sería, pero son dos Ya, cosas diferentes. correcto. Son dos conversaciones diferentes. Eso lo vine a entender ya después, pero en ese momento, bueno, pues nada, me ofrecen trabajo como psicólogo y es donde yo digo, bueno, me meto a trabajar como psicólogo, duro un montón de tiempo empleado, pero el carácter no me daba, no me quedaba callado. Yo sentía que el gerente hacía No puras... era, no estaba lleno de ternura en ese momento. Hermano, De pues es que todo. imagínate haciéndote cargo de una empresa desde los 16 años y me encuentro a los 27, 28 años eh, siguiéndole instrucciones a un tipo o a una mujer que no les creía porque no sabían, porque no tomaban decisiones que para mí eran erradas, pues era muy complicado. Yo me peleaba, pues no digo que era problemático, ¿me entiendes? Pero como que yo decía, bueno, pero esto lo podríamos hacer diferente. Hasta que un día, recuerdo a alguien que me encontré en la vida, me dijo, David, yo creo que tú tendrías que pensar bien si tú estás para ser empleado. Y yo, ¿cómo así? O sea, así de malo soy yo. Y me Escucha dijo, tu conversación así de mal, o sea, ¿cómo claro, nos claro. hablamos? Y yo No, le no, dije, no, pero ¿en serio? Y me dijo, sí, porque yo creo que si tú dirigieras la empresa, eso es una cosa. Pero para ti hacer parte del equipo, tú siempre estás pensando como el te hablo. gerente. Y pues no, hasta que no tengas el puesto de gerente va a ser muy difícil. Entonces, esa era mi discusión o pues mi conversación continuamente, porque yo lo que decía es, esto lo podríamos hacer diferente, esto lo podríamos hacer diferente, esto lo podríamos hacer diferente. Y eso para un gerente es una mamera, pues porque al Total. final eso se entiende, digamos que cuando hay una gerencia que no entiende un buen empleado como yo, eh, pues lo que se siente es que hay rivalidad y que te quieren quitar el puesto. Sí, ya hoy uno lo entiende y es que uno dice, pues un tipo como estos, tráigalo aquí al lado mío No, y y que haga el 80 siempre del tu mente trabajo. está con la creatividad, creatividad, Claro, creatividad. Así que por eso es que si nos escuchan ahora, que nos escuche, siempre está con la creatividad. O lo que has tenido hasta ahora no es lo que quieres. Es como David, no era lo que quería, no era lo que quería, no era lo que quería, hasta que llega a lo que quiere. Así que, y fíjate, te estaba escuchando, voy a traer esto un momento, porque de lo que he escuchado de ti es, primero, no querías lo de los arbolitos, me dijiste claramente, no querías seguir con lo del café, y luego dijiste igual, no quería seguir con lo de las cartas. Es que siempre, si lo miramos, tal vez pudiéramos decir o pudiéramos inventar, que tal vez a veces hasta la vida te lleva a impulsarte a decir, oye, no es aquí, chico, no es aquí, no es aquí, te voy a poner incómodo. Si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista, no sé si me captas, de como acuerdo. que te dijera, te voy a poner incómodo. Llegas con motivación, llegas con fuerza, no es que te está yendo mal, porque hasta lo dijiste con las mismas cartas. Probablemente en un momento dijiste, oye, esto puede seguir creciendo, probablemente hasta lo pensaste. Y de momento te llega un trabajo con tu profesión. Es como que, ojo, igual que lo de la papelera, ojo. Así que pudiéramos pensar que a veces la vida te dice tu propósito de vida, no es Mira por que aquí. ese tema para mí hoy es un poco más claro, ¿sabes? Y es que yo sí creo que cuando tú no sabes para dónde vas, eso es un dicho, yo no sé si allá en Puerto Rico lo tienen, si tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. ¿Sí? Y eso yo creo que fue lo que me pasó durante mucho tiempo. Yo tenía una necesidad y era el sustento, ¿sí? Y desde esa necesidad, pues yo me metía en cualquier negocio que yo creía que era medio bueno. Cuando yo entiendo que el negocio tiene que ir anclado a lo que me gusta, a lo que sé hacer, a lo que tengo algo de experiencia, pues es donde la cosa realmente como que encaja, Engrana, ¿sí? engrana, va engranando, Engrana, me totalmente. gusta esa palabra, como que engrana y ahí todo empieza a andar. Pero eso no aparece si tú no te lo preguntas. Es decir, yo no hubiese sabido que lo que yo quería hacer era esto que hago hoy si yo no paso por las cartas, si yo no paso por...
Es que eso, es que cada vez que digo algo me acuerdo de otro negocio, hermano. Es que esto es una locura. Una vez vendí unos calendarios con mundial. No, oye, un día me entrevistas tú a mí y te cuento las mías. De acuerdo, es que cada cosa se le inventa a uno, pero es que es eso, o sea, tú Yo vendí necesitas hasta cuchillos, puerta por... tal cual, o sea, no, es una vaina que uno dice, pero pues es que es la esencia, es decir, tú tienes una inquietud frente al mundo y es cómo yo resuelvo esta situación que es personal a mi manera. Yo creo que cuando uno emprende, uno también es necio. Sí, uno dice, pues que yo no quiero trabajar para otros, uno tiene unas conversaciones diferentes frente al dinero, frente al lujo, frente a muchas cosas que se resuelven solo de esa manera, o por lo menos en mi caso, fue como se resolvió. Cuando yo encuentro el, el para qué de hacer lo que hago, es donde yo me enfoco. El resto fueron un montón de ensayos que yo hoy considero que me ayudaron un montón, es decir, conozco mucho, bueno, conozco algo de cómo funciona, ¿cierto? Un negocio, un emprendimiento. Se creó en mí una cosa y es, no pasa nada si toca volver a empezar, que yo no sé si eso sea bueno o malo, pero pues está, ¿sí? O sea, Sí, bueno, y también lo que escucho, obviamente, para no hablar de todo lo que has vendido, todos los negocios que has creado anterior a hoy, eh, también te llegó, porque por mi experiencia, y te pregunto a ti a ver si también, llega un momento en que sí he creado mucho, anteriormente había creado muchas cosas en mi vida, obviamente si no están aquí hoy, por lo que haya sido, por circunstancias no se dieron, por lo que haya sido, sea porque no quise más, sea porque no surgió, no salió, pero no tuvieron, cierta manera, no hubo un éxito para yo decir, sigo haciendo eso que comencé un día. Y luego, de hecho, antes de comenzar toda esta trayectoria de estos programas que estoy creando hoy, sí tenía las dudas, porque había como que esas dudas, era como que camino hacia adelante, pero con todavía como que con la emergencia del auto que tiene, pero tiene con la emergencia todavía arriba. Esas cosas te llegaron a ocurrir, te llega a ocurrir, ¿cómo lo pudiste superar para decir, oye, ¿sabes qué? Déjame bajar la emergencia y déjame seguir hacia adelante. ¿O en qué momento por fin bajaste la emergencia de tu auto, de tu vida, de tu auto de vida? mira, Brian, para mí hay un momento de quiebre real y es a los 30 años. A los 30 años yo venía montando un negocio, venía construyendo una marca en temas de la psicología, me venía soñando una fundación, bueno, venía como con una estructura de plan ahí y a los 30, que es un momento cumbre para mí en la vida, me separo, me quedo en la calle porque el negocio se va al piso, un par de negocios que hice mal me arruinaron. Salgo de la casa donde vivía con la mamá de mi hija pequeñita, y me veo en un apartamento de, no sé, yo tenía una casa más o menos grande y paso a vivir en un apartamento de 25 30 metros cuadrados, Un pequeñito, estudio, un un estudio. estudio, un aparta estudio, ajá, pequeñito, no tenía nada, literal, o sea, yo me mudé con un par de mudas de ropa. Y cuando yo llegué Con lo allá, que yo te dije, pudiste llevar, con la bolsa que te pudiste llevar. el palito del chavo, el 8. Hoy te ríe, pero me imagino que ese momento, llegar y Doloroso. tirar esa bolsa en ese estudio, No, y no es solo eso, sino matador. que cuando yo llego, que es lo que hoy hago conciencia, yo digo, qué calibre loco. Yo llegué y cuando llegué esa tarde fue que hice conciencia que yo no tenía ni cama. Entonces yo llego y digo, pucha, ¿dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a dormir? O sea, yo no tengo dónde dormir. Y literal no tenía ni dónde dormir, no tenía un plato, no tenía nada, cero. O sea, llegué a un apartamento donde puse unas bolsas con ropa y me quedé sentado pensando, pucha, estoy en cero, o sea, literal estoy en cero, quebrado emocionalmente, quebrado financieramente, el trabajo un desastre, o sea, cero. Ahí, en ese momento es donde tú dices, pucha, o suelto el freno de mano que tú dices, la emergencia, o, o me llevó,
¿sí? Y creo que en ese momento es donde yo dije, en mi negocio y en mi vida, pues creo que lo más complejo es cuando tú te quiebras emocionalmente. Pues porque las quiebras económicas, si tú emocionalmente tienes con qué, mi papá en esa época, en algún momento la mamá de mi hija también aportó ahí la fuerza para mantenerme, pero ahí estaba solo. Era yo con mis conversaciones, era yo con lo que podía empezar a pensar que era diferente. En cero, Brian, o sea, te lo digo, fue un momento donde tú te cuestionas, donde pasan noches en Qué vela, fuerte. La eh, depresión, la ansiedad. llorando, yo creo que hice una depresión, yo creo que duré en una depresión como unos 4 meses. eh, Además, eres psicólogo, entonces el estigma de usted que es psicólogo, ¿cómo se va a quebrar? Y bueno, Oh, sí, yo te brutal, conocé. fue un momento dolorosísimo y pues nada, no, ya cuando tú tocas fondo, lo único que queda es o te abandonas a ahogarte o empujas hacia arriba. O sea, esas son las De dos otra. opciones que uno tiene. No hay de otra. ¿Sí? O sea, ya tocaste el fondo y tú decides si quieres y tienes con qué luchar para tratar de volver a sacar la cabeza o te abandonas. ¿Cómo lo lograste? Salir de ahí. Pucha, tocó terapia, nada que hacer, tocó terapia. Sí, yo busqué ayuda, yo dije, necesito ayuda. Estudié, ahí yo encontré el plan y pasó algo y es que durante todos esos momentos de la vida siempre hubo gente, ¿sabes? Entonces yo montaba un negocio y jalaba a un amigo y montaba otro negocio y me jalaba otro amigo y entonces el amigo se emocionaba tal, y conseguía trabajo, se montaba otro emprendimiento, qué sé yo, ¿sí? Pero siempre fui jalando gente. En ese momento me encuentro con amigos que había dejado en ese camino, compañeros de trabajo, gente que trabajó para mí en alguno de los emprendimientos, ¿tá? Y uno de esos amigos me dice, oiga, hay un negocio que estoy entrando que se llama facilitación, que se llama consultoría, pues si quiere vamos. Cero, 0 pesos, así. O sea, ni cama tenía. Le dije, vamos, o sea, hagámosle. Yo sé hablar en público, yo me le mido. Yo ya había hecho un par de conferencias, un par de talleres, y me voy con este loco. Y me conecté en un negocio, hermano, que hoy, pues afortunadamente digo, me mantiene y me mantiene muy bien. Y es todo el tema de la consultoría, de los talleres de crecimiento personal. Ya entiendo como el camino que había que recorrer. Y ahí es donde tomo la decisión de montar una empresa de consultoría. Entonces yo dije, si lo vamos a hacer, lo voy a hacer pues como debe ser otra vez. Vamos a emprender. Y ahí aparecen personas, es decir, este amigo que te digo, en ese momento conozco a mi actual esposa, una mujer estructurada, pero 100%, que tiene una característica que para mí era importante, y es que era estructurada y no se vendía conmigo. Entonces alguna vez le dije, mira, es que tengo esta idea, me dijo, esa idea no es buena. Chuy, pero tranquilo. Me dijo, yo no sé de emprendimiento, yo no sé eso, pero eso que usted está pensando, eso no, eso está mal, o sea, eso no, no suena. Y yo, Tienen que wow, saber elegir las parejas, totalmente. eso es una decisión que te cambia la vida. Y Totalmente. creo que con mi esposa ahí ya empezamos un camino de crecimiento, de echar para adelante, de tener días dolorosos también, pues porque se ha perdido plata y otros días donde se gana, lidiar con la gente, es un negocio que va creciendo, ¿sí? Entonces, y ahí ya vienen como la última parte de esta historia. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Ajá. Pero es bien interesante, fíjate, que quiero compartir algo y obviamente escucharte, porque me llega parte de tu historia no es parecida, pero tiene ciertos ángulos y quiero escuchar, porque una de las partes, tal vez para los que emprenden algo, pero en el caso de los que emprenden en el desarrollo personal, que conozco muchos también, o en la psicología, desarrollo personal, hay mucho juicio sobre estas profesiones particulares. Y hay una conversación que de hecho a mí me llega y era volver a emprender sobre este en particular, que es el desarrollo o la transformación personal, como le podamos llamar, la psicología y la consultoría, o la mentoría y todos estos otros menciones, era, me caí, no tengo nada y ahora voy a dar consultoría sobre
cómo levantarte y yo estoy bien jodido. ¿Cómo lograr? Sí, oye, porque me ocurrió, Claro, claro, claro. personalmente me ocurrió. Y uno de los, y a pesar de que yo leo libros y nos educamos, Yo como leo, quiera tu mente está ahí. Y me decía, entonces yo no entendía ese freno de mano. De hecho, parte de mi freno de mano porque no lo entendí. Mi subconsciente era, hasta que leí un libro de Napoleón Hill, que es Cómo burlarse al diablo, y él hablaba de eso, y ahí lo capté. Porque parece que le pasó lo mismo, y él habla de ese, en ese libro habla de eso. Yo, ¿cómo me voy a levantar a hablar de desarrollo, de transformación, de crecimiento? Y yo estoy jodido. O sea, ¿cómo te llega y cómo rompes esa conversación? Porque probablemente muchos que si ven este video digan, se encuentren ahí o tal vez como empresarios que fueron, digan, ¿cómo ahora cómo voy a crear otro negocio si fracasé? Porque, vamos, el nuestro es similar, pero también están las conversaciones de mucha gente que tal vez dicen que la gente no va a volver a creer en mí, o sea, yo perdí todo, mi familia no me apoya ahora, que eso ocurre mucho, tu pareja ujú, no te apoya, tal vez tus padres no te apoyan, tus amigos de acuerdo. se burlan de ti, porque muchas veces tus amigos son buleros, por decir algo así, e inconscientemente, en vez de decirte, vamos, levántate, no, ahora también te bulea Claro, y te tienes que sientes lidiar con como, eso. De te acuerdo. sientes como mierda. ¿Cómo hiciste para traspasar esa conversación y decir, oye, yo soy un profesional, vamos para allá, yo voy a consultar, yo estoy jodido, la gente no lo tiene que saber, vamos a meter mano? ¿Qué ocurrió? Mira Cómo que, rompiste eso? mira que ahí hay una cosa, Brian, y es que cuando yo entiendo que el proceso es lo que vale o sea, cuando alguien quiere escuchar a alguien que habla de emprendimiento, ¿qué nota hablar de los casos de éxito? ¿Sí? Es decir que tengo la empresa de facturación del $1.000.000 mensual, eso es lo máximo y eso es un punto que vamos a llegar en algún momento, estoy seguro. Pero también lo que la gente tiene que entender es que del emprendimiento lo más importante es el proceso, no el resultado. El resultado llegará. Y emprender significa lidiar con todo ese aprendizaje. Yo no tengo que romper ninguna conversación, es decir, y un poco utilizando la metáfora que tú dices, y es cómo yo entiendo que estar quebrado no me hace un mal ser humano, me hace un ser humano que emprende. La única forma de quebrarse es cuando tú te arriesgas a montar un negocio. El que nunca se ha arriesgado nunca se va a quebrar. Y ahí está la diferencia. Yo me voy a quebrar miles de veces en un emprendimiento que se me ocurrió, ahora hago un podcast, bueno, un montón de cosas, y alguno de esos no va a funcionar y se va a quebrar. Pero la única manera que yo tengo a alguien al frente que me diga que se quebró, lo que me está informando es que esa persona emprende, que esa persona inicia cosas, que esa persona se arriesga y arriesga su capital y su tiempo y su salud mental por un negocio. Total. Y eso es lo que yo necesito entender. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas dicen, no, pues es que cómo van a creer en mí que yo digo que soy emprendedor y miren, no he logrado pegarle a ningún negocio. Ah, bueno, pues seguramente tú no vas a poder hablar de cómo tener un negocio 100% exitoso. Tú vas a poder hablar de cómo emprender y de los riesgos que hay y de lo difícil que hay en la vida real, porque siempre nos ponen esos ejemplos de, es que Steve Jobs, es que, no sé, el del pollo La historia de KFC, Kentucky, claro. y entonces uno dice, sí, pero es que ese es uno, en un mundo de millones de seres humanos. Es decir, ¿por qué no me muestran los ejemplos del 80% de la gente que está emprendiendo y que sufre todos los días para poder sacar una empresa adelante, para poderle pagar a un empleado o dos cuando nos va bien? Porque esa es la historia que yo necesito saber, porque es que mi dolor hoy no es facturar $1.000.000, mi dolor hoy es que no me alcanza para llegar a fin de mes y pagar una nómina. Y tengo que lidiar con ese malestar todos los días. Entonces, para mí el proceso y entender ese proceso es lo que a mí hoy me da la tranquilidad de decirle a otro, mirándole a los ojos, es, venga, yo le muestro qué es emprender. Venga, yo le muestro qué es hacer un proceso de transformación. Venga, hablemos de qué significa romper una conversación frente al dinero, frente al trabajo, frente a la familia, porque aparecen. Ahora bien, si tú lo que quieres es que yo te cuente una historia de éxito, pues te cuento la de Steve Jobs.
pero esa es una en un mundo de millones de personas. Entonces, creo que esa es digamos que ese es el nuevo paradigma donde yo me paro, y es que si a mí alguien me dice, pues es que yo nunca me he quebrado, entonces yo le digo, entonces tú no has emprendido. ¿Sí? O sea, seguramente emprendió tu papá, emprendió tu abuelo, y hoy tú lidias y manejas un negocio familiar. Pero cuando tú arrancas desde cero, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas que se pueden conectar a un espacio como estos? Pues es que tú piensas y dices, yo creo que tengo una idea, y yo creo que esta idea me va a dar una condición de vida, y por ahí te vas, pero no es otra cosa, ¿sí? Ahora bien, el que heredó, el que tuvo la fortuna de que le invirtieron un capital, pues la carrera la arrancó un poquito más adelante. Yo para llegar a este punto, pues tuve que haber pasado por estudiar, por quebrarme, por haber estudiado otra carrera, por haber empleado, por haber hecho un capital, por haber empezado pagando horas de consultorio para poder atender un paciente, para hoy poder decir, yo tengo una clínica que atiende, no sé, 40 pacientes al mes. Tengo una empresa de consultoría que atiende, no sé, 8 o 10 empresas al mes. Ahí vamos, ¿sí? Pero para llegar a eso, pues pasamos por un montón de procesos donde esa es la tarea. Entonces creo que esa es la conversación de hoy, ¿sabes? Yo creo que si me invitan a hablar de emprendimiento, yo les puedo hablar. ¿Quieren un caso de éxito? Ah, bueno, pues ahí hay como 5 o 10 que en la literatura están. Total. Pero yo no te quiero vender mentiras. Sí, porque Sí, entonces te ilusiono con que vas a ser el próximo Steve Jobs, y la vida real no es eso. La vida real es que vas a tener una vida promedio, una buena vida, podrás ser millonario, pero Steve Jobs hay uno. Mark Zuckerberg hay uno. O sea, sí, no, eso no es una historia que se repita todos los días. Gente yo excepcional. creo, yo creo que como bien dijiste y lo traigo nuevamente, desde el principio hablaste de algo que no querías, no querías. O sea, ya tuviste la experiencia de otros tipos de negocios, pero había algo que te decía, no me gusta, no quiero, o de momento algo que posiblemente dijiste, este me gusta, esto puedo emprender, te venía otra posibilidad, otra oportunidad, decir, oye, echa para acá, vente para acá, ahí no es. Yo creo que si en este momento muchos de los que se conecte, la audiencia que se conecte, es reconocer, como bien dijiste, todo lo que está ocurriendo va a ser perfecto para lo próximo en mi vida. Para lo Todo me próximo. está llevando a una experiencia, probablemente a una historia, tal vez para contar, estar un día también contando la historia a tus hijos, a tu ser amado, o a tus nietos, de todo lo que lograste todo lo que pasaste para tener ese éxito o esa abundancia o esa vida de De cierta acuerdo. manera que quisiste lograr. O esa experiencia que quisiste tener en tu vida, ¿verdad? Porque el éxito se mide de muchas maneras. Así que, David, si hoy pudiéramos preguntarte, ¿cómo podemos volver a emprender? ¿Qué dirías? Mira, yo ante esa pregunta lo que te diría es que la tarea no es volver a emprender, la tarea es no dejar de emprender. Sí, porque cuando uno dice, no, es que me toca volver a emprender, yo le digo, no, es que su vida es eso, ese es su trabajo. Y entonces cuando uno lo resignifica, uno dice, ay, ¿cómo así? O sea, que si yo me quiebro hace parte de mi trabajo. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando uno está empleado, las quiebras las asume el dueño de la empresa. ¿Sí? Cuando uno trabaja en sus negocios, pues las quiebras y las pérdidas las asume uno. Pero es cuando tú dices, es que yo no necesito volver a emprender, mi trabajo es emprender. Y hoy emprendo en una papelería, en una fábrica de bolsas, en una fábrica de arbolitos, en las tarjetas, en los calendarios, en las ventas de camisetas. Ahí te estoy haciendo el recuento. En la venta de material POP, en las fiestas, eh, o En sea, todo. esa es mi tarea. Y entonces lo que yo le diría a la gente es, quítense de la cabeza la idea de que me toca volver a emprender. No, recuerda que es que tu tarea es ser emprendedor. Y esto estás haciendo. Y si hoy ya un negocio de estos no funcionó, pues vamos por lo próximo. ¿Qué es lo que pasa? Que no va a llegar el próximo si tú no has hecho la tarea.
Es decir, yo hoy entiendo que este es mi negocio, que me apasiona, que me lo disfruto, que no me importa estar desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche creando, porque pues al final del día lo que yo he hecho es venir emprendiendo y cuando yo entiendo que dentro de los emprendimientos hay una cosa que se llama psicología, hay una cosa que se llama compasión, hay una cosa que se llama transformación personal, y yo digo, wow, me encanta esta vaina. Y ahí es donde yo digo, voy por esto. Y entonces alrededor de eso, pues aparecen otros emprendimientos. Y entonces hay un canal de YouTube, hay un canal de Instagram, hay que generar contenido y hay alguno de esos que no va a dar, estoy seguro, ¿sí? Y Claro. habrán otros que van a reventarla. Yo espero que sí se... Así, no, eso está declarado. Así es y así será. Y entonces es Fíjate. donde yo digo, hoy el proceso es entender que mi tarea es emprender. Ese es mi trabajo. Ahora necesito que esos emprendimientos generen dinero para mí, para mi familia y para los que vienen detrás, mi hija y las generaciones futuras. Y eso también es una de las cosas y es, un negocio no se crea en 2 años, ni en 4, ni en 6. Para que tú tengas un negocio sólido, te tienes que mantener en el tiempo, pero con un negocio que da. Es decir, ya por lo menos estamos sacando 5 pesos para pagarle a la gente, ya no tengo que invertir tanto. Y ese margen empieza a ser como así. Entonces, invierto, aquí es la inversión que yo hago y esto es lo que genera el negocio. Y llega un momento donde esto tiene que empezar a ser así. Que el negocio solito se mantenga, pero para que eso pase tiene que dar tiempo. Nosotros llevamos 8 años en esta última, en este último emprendimiento y yo te puedo decir que hoy el negocio se mantiene solito. Ya hoy se mantiene solito. Pero donde yo me descuide, es decir, donde yo me quite, el negocio se va para atrás. Claro. Falta darle más madurez, falta tener más empleados, Siempre falta... evoluciona. Los Claro, negocios como el ser humano evolucionamos. O sea, no, claro. no Y yo podemos. hoy creo que tengo un niño de 8 años que se puede defender solito un par de días, pero no un mes, ni 2 meses, ni 3. Si lo dejo solito tanto tiempo, se me va a Coño, morir el pelado. qué buena, ¿cómo se dice? Qué buena comparación. ¿Sí? Total. Entonces, cuando tenga 15, yo ya lo puedo mandar un mes de excursión a otro país, solo. Cuando tenga 20, ya se tiene que desofender solo. Y cuando tenga 30 va a generar tantos recursos que me va a dar a mí una calidad de vida maravillosa, a mi familia, a mi hija, a los hijos de mi hija si decide tener hijos y para mucha gente ahora. Pero tengo que tener paciencia y seguir trabajando en que ese negocio va a dar. Correcto. Es que de hecho es como ser padre, sí, totalmente, es para toda la vida. Eso es para toda la vida. Me gustó esa comparación, nunca lo había visualizado, te lo voy a robar. Ya tengo un taller por ahí, te lo voy a robar. Me gustó. Bien, bien, Pero no, bien. total, pues mira, para mí ha sido, de hecho, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Porque para la gente que te conozca y que te quiera seguir conociendo y seguirte en tus redes, te pueden seguir por Instagram. Ahí tenemos tú haces también a veces, te he visto algunos live en Sí, Instagram sí, 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 y sí. así que cuéntanos, te pueden seguir y también si desean consultoría privada de pareja, empresarial, te pueden conseguir a través de Instagram, a través de este site, ¿correcto? Háblanos un poquito también de eso. Bueno, ¿qué te cuento, Brian? Ya ahorita, pues de lo último que estamos trabajando son dos empresas. Una se llama Conexiones Consultorías y la otra se llama el Instituto Colombiano de la Compasión. De esos dos negocios, pues sale el Congreso Internacional de Psicología. Ahora sale un podcast que que estoy haciendo, pues hacemos con la empresa, que se llama el Podcast del Día y todo el contenido que se trabaja a través de Instagram. Sí, digamos que eso es como la forma que hemos encontrado de divulgar información. Eh, que subo ahí contenido que yo considero que es de valor, es decir, a veces me reúno con amigos como tú a hablar de emprendimiento, de pareja, con mi esposa ya hemos empezado a crear contenido de lo que trabajamos diariamente en la consulta particular. Eh, Dentro de los 15 años de experiencia que tengo como terapeuta de pareja, pues porque durante todo este tiempo a eso me he dedicado, creé un monólogo que también es eso. Yo emprendo, ¿viste? Yo emprendo. Entonces, Nunca paramos de crear, la mente nunca para de entonces crear. apareció un monólogo que es una obra de teatro, es un stand-up comedy Total. que mezcla conferencia, mezcla humor, mezcla terapia de pareja.
que se llama El día que le hice el amor a mi ex. Pronto estaremos en Puerto Rico y en muchos Por otros favor, de lugares. papito Dios. Claro que sí. Y digamos que eso es en lo que estoy ahorita. El Instituto Colombiano de la Compasión, pues estamos haciendo investigación con universidades aquí en Colombia, entendiendo cómo funciona el concepto. Es un concepto que viene del budismo, entendiendo que hoy en psicología y en las terapias de tercera generación, pues funciona el mindfulness y la autocompasión. Entonces, estamos trabajando en eso. Y bueno, pues creando, la verdad es eso, pues la clínica ahí sigue creciendo, atendemos en consulta individual y estamos ahorita desarrollando un programa para latinos de cómo criar hijos latinos en otros países. Sí, es decir, para todos los inmigrantes, cómo funciona el tema de la cultura, del desarraigo, de las creencias, de los procesos sociales. Entonces, es un programa que tenemos para las parejas de cómo criar hijos fuera de sus nichos, entendiendo pues los temas de desplazamiento y de migración de nuestros países, para la gente que vive en los Estados Unidos, para la gente que vive en Europa, etcétera, etcétera, cómo criar hijos latinos en esos contextos, porque es una disonancia que siempre aparece, y un entrenamiento para parejas. Entonces lo que hacemos es que salimos nosotros, llevamos al equipo y nos internamos en la dinámica de la pareja, cómo se relacionan, cómo conversan, cómo se acompañan, casi como una niñera SOS, pero versión pareja. A eso nos estamos dedicando ahora, entonces estamos pues acompañando parejas no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, en los Estados Unidos, y pues ahí estamos, en eso estamos. Emprendiendo. Sí, de eso se trata. Totalmente. De eso se trata. Sí. No, y fíjate, antes de ir culminando, y quiero compartirlo porque una de las cosas que también escucho y de ti es que en ocasiones cuando ya nos marcamos un norte, elige un norte, porque una vez eligiendo ese norte y te comprometes con ese norte, luego que ya ese norte esté claro, van a seguir surgiendo cosas, pero no se van a desviar del norte. Ve, ahora mismo tú De estás acuerdo. emprendiendo, pero todo viene de lo mismo, de Todo va sumando. capacitar, sí, o Ujú. sea, estamos emprendiendo diferentes como unas ramificaciones, pero de la misma rama. De acuerdo. De la O sea, misma sombrilla. es como una planta. Haz crecer ese tallo y luego las raíces se van a seguir expandiendo, pero siguen sosteniendo el árbol. Me O gusta sea, esta que analogía. literal, ¿verdad? Así ¿No? es, así es. No sé, lo visualicé ahora y lo vi así. Es como, haz que, o sea, que el árbol, las raíces pueden crear algún otro tipo de emprendimiento, pero siempre va dirigido a lo mismo, o prácticamente a lo De mismo. acuerdo. Así De que, acuerdo. bueno, David, gracias por tu tiempo, gracias por estar compartiendo con nosotros hermosa historia de tu vida, de emprender, de seguir emprendiendo, de seguir ese llamado a tu propósito, de encontrar ese propósito y ser ese ser tan espectacular que eres hoy, un ser de servicio y de ternura, que no fuiste cuando fuiste empleado, pero ya sabes por qué. Entonces, y sabes que siempre estamos a las órdenes. Espero verte por acá en Puerto Rico y en los demás Pronto. países con esa obra, porque sé, la he visto la promoción, así que muy ansioso de verte por acá en esta hermosa isla de Puerto Rico o internacionalmente como ya lo estás logrando. Espero que la Así es. gente te siga por el podcast, que es Ahí del está. día. Vamos arrancando, vamos arrancando. Es cada semana, una vez a la semana, antes de Nosotros irnos subimos contenido todas las semanas, estamos toda tratando la de semana. subir mínimo un video, pero hay semanas que logramos subir 6, 8 videos, entonces depende el contenido que tengamos de la semana, ahí vamos publicando, pero mínimo un video a la semana encuentran. El canal se llama así, el podcast del día, o lo pueden encontrar incluso buscando mi nombre, David Bonilla Macías, completico. Ahí encuentran el podcast del día en Instagram y demás. Pues David, antes de culminar, algo que quieras dejarle a la audiencia, como, no sé, lo que te nace el consejo o lo que quieras decir para esa audiencia que está, como tal vez, como muchos de nosotros, que aunque no tuvimos éxito tal vez en ese primer negocio, segundo negocio, siempre la mente está creando. A veces De nos acuerdo. acostamos y es como, yo soy de los que voy a un negocio, lo miro y yo digo, yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto, le cambiaría esto, lo pintaría así, el menú lo haría así. O sea, Tal cual, tal cual. Muy bueno. y estoy seguro que muchos de los que están viendo el video probablemente sí van y piensan
desde muy pequeño. Mi padre era camionero, antes de irme rápido, porque por si alguien se identifica y comprende. Mi padre Claro, era camionero joven y yo decía que si, por ejemplo, pues obvio, porque te da dinero, pero que si me pegaba en la lotería, yo no decía, mi padre, no, montaba una empresa de camiones y pondrá a mi padre de gerente, pero era montar una empresa de camiones. O sea, la conversación era no irme de viaje, era cómo montar una empresa de camiones para, de o acuerdo, sea, de acuerdo. entonces, Así es. sí, hay como un llamado, así que sí, ese llamado, y espero que esta historia de David te inspire para que sigas, busques tu propósito y tal vez si no estás hoy en ese llamado, lo encuentres pronto. Simplemente confía, si para mí en Papito Dios, en ese camino del Señor, si no en el universo, en donde tú te sientas cómodo, pero confía que todo lo que te está ocurriendo de algún modo será perfecto para la historia grande que tengas que también contar, como la de David, que es hermosa. David, antes de Brian, irnos, algo que tengas que gracias. decir. Creo que mencionas la parte importante de la vida y es entender que la espiritualidad es importante, ¿sabes? Yo creo que esa concepción de fe, de Dios y de creer que hay un plan diferente al que nuestra cabeza a veces alcanza a dimensionar, es por ahí el camino. Entonces, la tarea ya está hecha. Hay que confiar, como tú lo dices, y que somos la herramienta para algo mucho más grande que simplemente respirar. Y pues de eso se trata. Ahí estamos. Ese es nuestro trabajo. El trabajo de emprender es un trabajo el cual creo que nunca vamos a dejar de hacer. Habrán negocios que funcionan y otros que no. Con esos que funcionan, la idea es que podamos tener una buena calidad de vida y se puede vivir del emprendimiento, que es la tarea que persistamos en la tarea. La disciplina, la voluntad, entender que hay que sacrificar cosas, que eso no es que apareció una idea y la rompimos. Puede pasar y ojalá pase, pero seguramente la mayoría toca hacer la tarea, toca mantenernos constantes para que en algún momento aparezca el resultado. Es eso, Brian, creo que pues tampoco es que sea una historia así tan inspiradora, pero pues es mi historia, me encanta y gracias por permitirme contarla. Creo que este es un tema que no hablo mucho y gracias por invitarme a hablar de este tema a nivel personal que me mueve un montón. Gracias, Brian. Gracias, para mí es gratificante tenerte. ¿Tienes una cita con tu papá? Qué conversación, va a ser por tu culpa. Tienes una cita con tu papá y qué bueno para mí, en verdad es una gratitud tenerte. Así que gracias Gracias, David nuevamente por gracias. esta historia, de Bendiciones para ti. inspiración para muchos y este es tu hogar. Así que Gracias. para la audiencia, gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta el próximo capítulo y Dios los Bendiciones a bendiga. todos. Éxitos en Muchas esos bendiciones. emprendimientos. Un abrazo, Ok, Brian.